Los 5 asesinos más impactantes de la historia. Número 1. Charles Starkweather. Charles Starkweather nació el 24 de noviembre de 1938 en Lincoln, Nebraska, en una familia humilde. Desde joven enfrentó problemas de salud, acoso escolar y una severa miopía. Aunque destacó en educación física, se convirtió en un abusador violento. Inspirado por James Dean, adoptó una imagen rebelde que reforzó su complejo de inferioridad y visión nihilista de la vida. En 1956 conoció a Caril Ann Fugate, una joven de 13 años. La relación con ella, junto con problemas familiares y laborales, lo llevaron a abandonar su hogar y adoptar una filosofía fatalista: la gente muerta está toda al mismo nivel. El 30 de noviembre de 1957, Starkweather cometió su primer asesinato al disparar a Robert Colbert, empleado de una gasolinera. Este crimen marcó el inicio de una serie de asesinatos que alcanzaron su punto más violento en enero de 1958. Cuando él y Fugate mataron a 10 personas en Nebraska y Wyoming en menos de 2 meses. Entre las víctimas estuvieron los padres y la hermana de 2 años de Fugate, un amigo de la familia, una pareja de adolescentes y un vendedor viajero. Los asesinatos culminaron con una persecución policial tras el asesinato de Merle Collison, un vendedor. Fugate se entregó y Starkweather fue arrestado después de detener su auto, convencido de que estaba gravemente herido. Starkweather fue sentenciado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 25 de junio de 1959. Fugate recibió cadena perpetua, pero fue liberada en 1976 tras cumplir 18 años de prisión. Se cambió el nombre y vivió una vida reservada, negándose a hablar de los crímenes. Número 2. Felicitas Sánchez Aguillón. Felicitas Sánchez Aguillón, conocida como la trituradora de angelitos o la ogresa de la colonia Roma, fue una partera y asesina serial mexicana que cometió infanticidios y abortos clandestinos en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XX. Originaria de Veracruz, mostró comportamientos crueles desde temprana edad. Se mudó a la capital en 1910, donde practicaba abortos, vendía bebés y, en muchos casos, asesinaba a los recién nacidos. Usaba métodos atroces y desechaba los cuerpos en alcantarillas o quemándolos. En 1941, la policía descubrió restos humanos en las alcantarillas de su edificio, lo que llevó a su captura. Aunque se le imputaron varios delitos, nunca fue formalmente condenada por asesinato debido a la desaparición de pruebas y posibles influencias políticas. Tras perder su reputación y sus ingresos, se suicidó en junio de 1941. Su caso permanece como uno de los más escalofriantes en la historia criminal de México. Número 3. Lizzie Borden. Lizzie Borden, 1860 a 1927, es una figura infame en la historia criminal de Estados Unidos debido al brutal asesinato de su padre, Andrew Borden, y su madrastra, Abby Borden, el 4 de agosto de 1892 en Fall River, Massachusetts. Lizzie fue acusada de cometer los crímenes con un hacha, dejando a sus víctimas con múltiples heridas fatales. Las circunstancias del caso incluyeron pruebas circunstanciales como el hallazgo de un hacha rota, contradicciones en las coartadas de Lizzie y su aparente actitud fría tras los asesinatos. Sin embargo, un jurado la declaró inocente por falta de pruebas concluyentes. Tras el juicio, Lizzie heredó la fortuna de su padre y vivió el resto de su vida bajo sospechas y rechazo social. Cambió su nombre a Lizbeth Borden y permaneció aislada hasta su muerte en 1927. La casa donde ocurrieron los crímenes ahora funciona como el Lizzie Borden Bed and Breakfast Museum, conocido por supuestos fenómenos paranormales reportados por visitantes y empleados. La historia de Lizzie sigue siendo objeto de especulación, alimentando teorías sobre sus motivos y su posible culpabilidad. Número 4. Francisco Guerrero Pérez. Francisco Guerrero Pérez, conocido como el Chalequero, 1840 a 1910, fue un asesino serial que aterrorizó la Ciudad de México entre 1880 y 1888.
Apodado el Destripador mexicano, mató brutalmente a más de 20 mujeres, principalmente prostitutas, tras violarlas y arrojarlas al río Consulado. Nacido en el Bajío, Guerrero era un hombre analfabeto, misógino y manipulador que proyectaba su resentimiento hacia las mujeres, producto de una infancia abusiva. Su apodo proviene de su peculiar vestimenta, con chalecos tipo charro. Usaba su apariencia educada para atraer a sus víctimas, las cuales consideraba pecadoras y merecedoras de castigo. Fue capturado por primera vez en 1888 tras el asesinato de Murcia Gallardo y el ataque a una lavandera, Emilia. Aunque fue sentenciado a muerte, el presidente Porfirio Díaz conmutó su pena a 20 años en prisión. En 1904 fue liberado por error. En 1908, Guerrero volvió a asesinar, esta vez a una anciana llamada Antonia. Fue identificado gracias a testigos y un reportero que conectó el caso con sus crímenes previos. Encarcelado en Lecumberri, fue condenado nuevamente a muerte, pero murió en 1910 en el Hospital Juárez, probablemente por un golpe en la cabeza o un derrame cerebral. Su vida y crímenes lo convirtieron en una figura oscura de la historia criminal mexicana. Número 5. Enriqueta Martí y Ripollés. Enriqueta Martí y Ripollés, también conocida como la vampiresa de Barcelona, fue una asesina serial española que cometió una serie de crímenes en Barcelona a principios del siglo XX. Martí nació en 1868 en Saint Feliu de Llobregat y se mudó a Barcelona a una edad temprana, donde trabajó como sirvienta y niñera antes de convertirse en prostituta. Martí se casó con un pintor llamado Juan Pujaló en 1895, pero se divorciaron en 1907. Durante este tiempo, Martí comenzó a ofrecer servicios como curandera, utilizando restos humanos para crear medicinas y pociones. En 1912, Martí fue arrestada después de que una vecina denunciara su actividad sospechosa. La policía descubrió restos humanos en su departamento, incluyendo huesos, sangre y órganos. Martí confesó haber utilizado niños como material para sus medicinas y haberlos asesinado. Martí fue encarcelada en la prisión Reina Amalia, donde intentó suicidarse. Sin embargo, antes de que pudiera ser juzgada, fue linchada por un grupo de prisioneras en mayo de 1913. Fue enterrada en una fosa común en el cementerio del suroeste.